buenos días, estimados estudiantes de análisis numérico. Vamos a explicarles un ejemplo más de cómo es que se calculan las raíces de una ecuación aplicando el método de la bisección. Ya propusimos en los videos anteriores un ejemplo, pero vamos a proponer otro para que les quede de reforzamiento. El ejemplo es el siguiente: aplicar el método de bisección con un error en valor absoluto menor del 1% para hallar la mejor aproximación a la solución de esta función x cuadrado más 4x menos 4 en el intervalo 0, 1. O sea que este A y este B. Entonces, recordando este método de la bisección para aproximar las raíces de una función, tenemos que acordarnos que el f de A y el f de B tienen que ser de signos opuestos para que se corte esta función en el eje X. Si f de A y f de B tienen los mismos signos, pues no cortan el eje X. Esa es una condición. Y la otra condición es que si f de A y f de B tienen signos opuestos, tenemos que comenzar a realizar la interacción con el algoritmo que vamos a poner a continuación, y el algoritmo el proceso se detiene cuando hayamos obtenido una tolerancia menor del 1%, como le indica el problema. Y es ahí donde hay que ir probando, haciendo una primera interacción, una segunda, una tercera, una cuarta, hasta que logremos que la tolerancia sea menor del 1%. En eso consiste el método. Vamos a comenzar entonces encontrando primeramente el f de A. Entonces el f de A no es más que escribir f de 0, porque A es 0, y lo vamos a sustituir en el polinomio. Acá nos queda ahí 4 por 0, menos 4, y esto nos va a dar menos 4. Este es el f de A. Tiene signo negativo. Busquemos ahora el f de B. El f de B pues va a ser igual a f de 1. Al sustituir en la función, pues nos va a quedar 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 4. Y aquí nos va a dar 1 más 4 menos 4. Entonces este se va con este y solo me queda 1. Quiere decir que el f de B es 1 y 1 es positivo. El f de A es negativo y el f de B es positivo, entonces se cumple con la primera condición del método de la bisección. Quiere decir que se puede aplicar el método de la bisección. Este polinomio se corta en el eje X, o sea, existe esa raíz. Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la mejor aproximación para esa raíz. Bien, entonces lo que tenemos que hacer seguidamente es ver cuál es el algoritmo que vamos a seguir para ir calculando los valores aproximados de la raíz. Entonces el algoritmo es el siguiente: xi igual a A más B menos A sobre 2. Ese es el algoritmo. Y esta i que está aquí, la i corre desde 1, 2, 3 hasta infinito, porque pueden haber una gran cantidad de iteraciones. Entonces, el método consiste en ir probando cuando i toma el valor de 1, 2, 3, hasta que lleguemos a obtener una tolerancia menor del 1%. Entonces, para ello vamos a ir trabajando con una tabla que vamos a escribir a continuación. Pero primeramente vamos a comenzar calculando el valor de x1, o sea, la primera iteración. Bien, entonces tenemos para i igual a 1, entonces tenemos de que x1 va a ser igual a A, pero A es 0, entonces me queda 0, más B es 1,
menos a, que es 0, dividido 2. Aquí nos va a quedar 1/2. Y eso es 0.5. Este es el primer valor de x1, 0.5. Vamos ahora a calcular el f de x1, que vendría a ser el f de 0.5. El f de 0.5 lo vamos a evaluar en la función acá. Entonces me va a quedar 0.5 al cuadrado más 4 por 0.5 menos 4. Y eso va a ser igual. Con una calculadora ese valor, que lo tengo calculado, eso da menos 1.75. Y estos valores se van sustituyendo en una tabla que vamos a escribir a continuación. Vamos entonces ahora a proponer la tabla. Vamos a escribir acá lo que vamos a necesitar, que en este caso es el polinomio. El f de a, que es el f de 0, que nos dio menos 4. El f de b, que nos dio, que es el f de 1, que nos dio 1. Necesitamos entonces el valor de x1. X1 nos dio 0.5 y el f de 0.5, que es el f de x1. Que eso nos dio menos 1.75. Y el intervalo que nos dan es el 0,1, el cual está definida, que este A y este B. Estos son los datos que necesitamos. Bien, entonces vamos a trabajar la tabla. En la tabla tenemos el valor de I, el valor de A, el valor de B, el valor de f de A, el valor de f de B, el valor de x sub i, el valor de f de x sub i, y por último tenemos el x sub i menos el x sub i menos 1, que es la tolerancia. Luego vamos a ir llenando la tabla conforme vayamos calculando los algoritmos. Vamos a comenzar para i igual a 1. Para i igual a 1, ¿qué obtuvimos? Para i igual a 1 tenemos de que a vale 0, b vale 1. El f de a que encontramos fue menos 4. El f de b fue 1, que este es positivo y este es negativo, y estábamos diciendo de que cumple el método de la bisección. El xy, el primer valor de x1, 0.5. El f de xy lo encontramos que fue menos 1.75, y es 0.5, ¿verdad? 0.5, y aquí va a ser menos 1.75. Esta cantidad acá no se puede calcular todavía porque no tenemos un número anterior. Entonces aquí tenemos el xy. Bien, como pueden ver ustedes, esto es los primeros cálculos que hicimos para i igual a 1. Vamos ahora a calcular. Aquí no existe ningún valor porque no hay ningún término anterior. Vamos ahora a calcular para i igual a 2. Vamos a dejarlo por acá. Bien. Para i igual a 2. Tenemos, según el algoritmo que tenemos, acuérdense que el algoritmo es x sub i igual a A más B menos A sobre 2. Entonces, el x2 va a ser igual. Fíjense que aquí es donde viene lo importante, porque tienen que fijarse bien cómo es el trabajo. Fijémonos que el f de A es negativo.
y el f de b es positivo y el f de xy es negativo. Este con este son negativos y el f de b es positivo. Como este es negativo y este es negativo, yo tengo que, para calcular el valor de y igual a 2, yo tengo que actualizar donde están los dos negativos. Este negativo y este negativo, ¿cuál voy a actualizar? Voy a actualizar a A para que quede el A positivo, el A negativo y el B positivo. ¿Ya? Ese es el método. Entonces ahora vamos a actualizar, decíamos, a A. Para actualizar a A, en este caso, este valor de xy que está aquí, pasa para A, porque voy a actualizar a A. Entonces aquí voy a poner 0.5. ¿Ya? Entonces aquí, como estoy actualizando A, escribo 0.5, el valor de xy. En este caso el de x1, el que tengo acá. Como B queda igual, entonces B se pone el mismo número, B1. El f de A tiene que cambiar porque lo estoy actualizando y pongo el valor de f, en este caso de x1, que es menos 1,75. ¿Ya? Y el f de b es el mismo porque lo que estamos cambiando es A. Ahora voy a colocar aquí el valor de x2, pero no lo he calculado, lo vamos a calcular acá. Entonces el x2 es A. ¿Cuánto vale A? Para escribir este A tomo el valor actualizado, que en este caso es 0.5. Entonces aquí voy a escribir 0.5 más B, pero B es 1, menos A, que es 0.5, dividido 2. Todo este cálculo de x sub 2 lo vamos a poner directamente, eso nos dio 0.75. Ahora voy a buscar el f de x2. El f de x2 es agarrar este valor y sustituirlo en la función. Entonces me va a quedar 0.75 elevado al cuadrado más 4 por 0.75 menos 4. Ese valor ya calculado da menos 0.4375. Entonces este valor se coloca acá. En vez de debajo, el x2 es este, 0.75. Y el f de x2 va acá, que es menos 0.4375. ¿Ya? Ahora sí podemos calcular este valor. ¿Cómo se calcula este valor? La tolerancia. Acuérdense que esto es valor absoluto acá. Agarro el valor de x, el primer valor de x1 y le resto el x2. 0.5 menos 0.75 es lo que voy a hacer en la práctica. Agarro el valor de 0.5, le resto 0.75, pero en valor absoluto. Y ahí me va a dar, tiene que dar en un número positivo. Y eso da 0.25, porque le aplico el valor absoluto. 0.5 menos 0.75 es menos 0.25, pero en valor absoluto queda positivo. Por eso coloco acá 0.25. No podemos hacer ninguna conclusión, porque si yo multiplico por 100, 0.25 me da 25%. Y la tolerancia tiene que ser menor del 1%, acuérdense. Entonces tenemos que seguir haciendo más interacciones. Entonces vamos a calcular el para 3, para i igual a 3. Entonces para i igual a 3, siempre voy a sustituir acá. Entonces escribo acá x sub 3 igual a A, aplico siempre el mismo algoritmo, A, pero ahora tengo que fijarme quién va a ser A, quién va a ser B, para volver a hacer la otra iteración. Fijémonos entonces, ¿cuál es el signo de f de A? Es negativo. El signo de f de B, positivo. El signo de f de xy, negativo. Negativo con negativo, ¿cuál voy a actualizar? Voy a actualizar los que tengan el mismo signo. En este caso sigo actualizando a A. Entonces al seguir actualizando a A, el valor de xy pasa para A. Se pasa acá, 0.75. El de B queda igual que 1. Y
el f de a, como lo estoy actualizando, pasa a ser este valor que está acá, menos 0.4375. Y el f de b queda siempre el mismo porque el que estoy actualizando es a. Y pasaría a calcular el valor de 3, el x sub 3, que es el que voy a calcular acá, con este algoritmo. Entonces me va a quedar a, pero a es ahora 0.75. Más b. ¿Quién es b? B1 menos a 0.75 sobre 2. Todo ese cálculo da 0.875. Entonces lo colocamos acá. 0.875. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el f de este valor. Entonces buscamos el f de 0.875. Y esto lo vamos a evaluar en el polinomio que está acá. Entonces nos va a quedar 0.875 elevado al cuadrado más 4 por 0.875 menos 4. Todo ese cálculo, ya con la calculadora, eso nos va a dar exactamente menos 3.694. Eso es lo que da. Entonces lo vamos a escribir acá. Entonces aquí escribimos menos 3.694. Y podemos pasar a hacer la diferencia entre este valor y este valor, que sería la tolerancia. Si yo resto, o sea, lo que yo estaría haciendo es restando 0.75 menos 0.875 en valor absoluto. Si en valor absoluto, esto nos va a dar positivo. Y esto da 0.125. Si usted multiplica esto por 100, aquí le va a dar exactamente, si yo multiplico por 100, esto nos va a dar 12.5%. Estamos lejos de llegar al 1%, menor del 1%. Tendríamos que seguir haciendo más interacciones. Entonces aquí nos va a quedar 0.125. Entonces tenemos que seguir haciendo más interacciones. Bien, por ahí vamos bien en esa parte. Vamos a seguir haciendo más cálculos. Entonces vamos a calcular ahora para i igual a 4. Entonces para i igual a 4, fijémonos cuál es el signo de f de a y el de f de b. F de a es negativo, f de b es positivo y el f de i es negativo. Entonces negativo, negativo, voy a actualizar siempre a a. Entonces al actualizar a a, este valor de 8.75 pasa para acá. 0.875. Estamos actualizando a. El de b es el mismo, que es igual. El f de a cambia, que es este, menos 3.694. Y el f de b es el mismo que 1. Ahora pasaríamos a buscar el x, en este caso el x4. Entonces trabajemos con x4, que es igual a a. ¿Cuánto vale a? 0.875. 0.875 más b. Pero b es 1. Menos a, que es este, 875.875 dividido acá 2. Todo ese valor, el x4, esto da 0.9375. Lo colocamos acá, 0.9375. Eso queda el valor de x4. Vamos a calcular ahora, evaluado en el polinomio, f de 0.9375. Pues eso va a ser igual a x cuadrado. Entonces tenemos 0.9375 elevado al cuadrado.
más 4 por punto 9375 menos 4. Toda esta operación da exactamente punto 6289. Entonces ese valor se coloca acá. Punto 6289. Bien. Podemos calcular entonces la tolerancia. Que fíjense que no es más que agarrar este valor, vamos a hacer más directo, este menos este, al restar este menos este en valor absoluto. Eso da punto 0625. Punto 0625. Entonces aquí tenemos ya para, fíjense entonces, ¿qué ocurre? Si yo multiplico este punto 0,625 por 100, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 6.25%. Entonces, este es el valor que nos dio la resta, ¿no? Al restar punto 875 menos punto 9375 en valor absoluto, eso nos dio punto 0,625. Si lo multiplico por 100, esto me va a dar 6.25%. ¿Ya? Quiere decir entonces que tenemos que seguir haciendo más interacciones. Vamos a pasar a calcular el X5 para 5. ¿Estamos claros? Busquemos entonces el X5. Pero para buscar el X5 necesito A y B. Fijémonos entonces. F de A es negativo y el F de A es positivo. Y ahora fíjense que el F de XY es positivo. ¿Cuál voy a actualizar entonces? Este positivo y este positivo voy a actualizar a B. ¿Ya? Entonces al actualizar a B, el valor de XY, que es este, pasa para B, que es punto 9375. El de A ponemos el mismo, que es el 0.875. F de A queda el mismo, porque estoy actualizando B, 3.694. Y el de F de B pasaría a ser este que está acá, el punto 6289. ¿Ya? Bien, ahora vamos a calcular otra interacción. Como pueden ver ustedes, cuando nosotros calculamos la diferencia entre 0.875 y 0.9375 nos dio 0.0625. Si yo multiplique por 100, me da, en este caso, 6.25%. ¿Ya? Entonces, es menor, todavía no hemos llegado al 1%. Entonces, hagamos una nueva interacción. En este caso voy a calcular x sub 5. Entonces, vamos a ver cuánto es A y cuánto es B. En este caso, fíjense bien, F de A es negativo, el F de B es positivo y el F de XY es positivo. Si este es positivo y este es positivo, voy a actualizar a B. Entonces, al actualizar a B, automáticamente el valor de B pasa a ser el X. En este caso, el valor de XY, que es el punto 9375. Aquí tendríamos entonces que escribir punto 9375. El F de A queda igual, el A queda igual, que es punto 875. El F de A es el mismo, que es menos 3.694. Y el F de B, en este caso, sería este valor, que es el punto 6289. Pasaríamos a calcular entonces el valor X5 con esta fórmula, con ese algoritmo. ¿Cuánto es A? A es punto 875 más B. B es punto
.9375 menos A, que es 0.875 dividido 2. Todo ese cálculo da, eso da .9062. Entonces aquí vamos a escribir .9062. Entonces este valor lo colocamos acá, .9062. Pasaríamos a encontrar el f de x sub 5, que es el f de este valor, el f de .9062. Lo evaluamos en el polinomio, en la función que está en la parte superior, que sería escribir .9262 elevado al cuadrado más 4 por .9262 menos 4. Todo ese cálculo da .4459. .4459. Este dato lo vamos a colocar acá. .4459. Ahora encontremos la tolerancia. Restemos el x sub i menos el x sub i menos 1. El x sub i es este. Y el x sub i menos 1 es este. Eso nos quedaría que el x sub i menos el x sub i menos 1, eso va a ser igual a este valor, .9375 menos .9062, y eso nos va a dar, esto nos va a dar 0.031. Si lo multiplico por 100, eso me va a dar 3.1%. Todavía no hemos llegado al 1%. Entonces tenemos que seguir haciendo más interacciones. Entonces vamos ahora a trabajar para i igual a 6. Entonces colocamos acá 0.031. Pasaríamos entonces a trabajar para i igual a 6. Entonces tendríamos que calcular, tendríamos acá 6, ¿verdad? Fijémonos entonces, el f de a es negativo, el f de b es positivo y el f de x y es positivo. Vamos nuevamente a actualizar a b. Entonces vamos a actualizar a b, quiere decir que el valor de x que encontramos acá, el .9062, va para b. Entonces aquí escribimos .9062. A queda igual 0.875. El f de a queda igual, que es el menos 3.694. Y el f de b es el mismo valor que tiene el f de xy, que en este caso es .4459. Eso nos queda ahí. Pasaríamos entonces a calcular el xy. Bien, pasaremos entonces a calcular la interacción número 6, aplicando el algoritmo. A es .875 más b, que es este valor, menos a, que es este mismo valor, sobre 2. Ese cálculo nos va a dar, esto nos da .8906. Y este valor viene para acá, .8906. Pasaríamos a buscar entonces el f de x sub 6, que sería el f de .0.8906. Lo vamos a sustituir acá en la función. Acá nos va a quedar .8906 elevado al cuadrado más 4 por .8906 menos 4. Ese resultado nos da
punto 3555. Este valor viene para acá, punto 3555. Pasaríamos entonces a calcular la tolerancia, que es agarrar este valor, el punto 9062, menos punto 8906, el valor absoluto, y ese dato nos da exactamente punto 0156. Si yo multiplico esto por 100, aquí me va a dar 1.56%. Todavía no hemos llegado al 1%. Entonces colocamos acá punto 0156. Quiere decir que todavía nos falta otra iteración. Pasaríamos a calcular el x sub 7. Entonces vamos a trabajar con 7. Entonces fíjense que para 7 el f de a es negativo, el f de b es positivo y el f de xy es positivo. Vamos a actualizar nuevamente a b. Entonces para actualizar b, automáticamente este valor de acá es el de xy. Aquí nos va a quedar entonces punto 8906. Ese es el valor de xy. Este queda el mismo, que es punto 875. El f de a queda el mismo porque estamos actualizando a b, 3.694. Y el f de b pasaría el valor de f de xy, que es punto 333555. Pasaríamos a calcular el x, en este caso sub 7, que es igual a que es este valor que está acá, punto 875, más b, que es punto 8906, menos a, que es punto 875. Esto dividido por 2. Ese resultado nos va a dar, esto nos da punto 8828. Que esto estaría acá, punto 8828. Lo que hay que hacer ahora es pasar a calcular el f de x sub 7. El f de punto 8828. Al sustituirlo en la función nos va a quedar punto 8828 elevado al cuadrado más 4 por punto 8828 menos 4, y ese resultado nos va a dar, esto da punto 3105. Este valor viene para acá, punto 3105. Pasaríamos a calcular ahora la tolerancia, que no es más que agarrar este valor, el punto 8906, punto 8906 menos punto 8828 en valor absoluto, y eso es igual punto 0078, punto 0078. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico por 100 acá, ¿qué me da? 0.78%. Esto es menor del 1%. Automáticamente hasta aquí llegamos. Quiere decir que el valor de x, el valor aproximado de la raíz, para que le demos solución a este problema, es exactamente el valor que encontramos para 7, el valor de x sub y en este caso es 0.8828. Entonces nuestra respuesta es x igual a 0.8828. Este es el valor de x más aproximado a la solución de la raíz de esta ecuación. Acuérdense que la raíz estaba entre 0 y 1.
pero este es el valor más aproximado. Y con esto pues prácticamente hemos terminado este ejercicio, esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.